Bueno, Fran, ¿cuándo fue la primera vez que pensaste, imaginaste o soñaste con ser diseñador? Em, yo creo que, digamos, la idea de ser diseñador apareció después, el nombre, el título, la palabra que articulaba una profesión, digamos. Eh, Siempre descubrí o tuve un gran placer en el hacer cosas. Yo le llamaba inventor, ¿no? O sea, ese hecho de poder imaginar, visualizar algo y después transformarlo en realidad. Y eso fue desde muy chiquito. O sea, tengo que remontarme realmente a muy chiquito, 7, 8, 9 años, yo ya desarmaba todo y armaba cosas constantemente. Era una de mis pasiones, o una de las pasiones más grandes, ¿no? Después, con la edad, cuando tuve que decidir qué estudiar, mi hermana me comentó que estaba esta carrera que era especial para mí y se llamaba ser diseñador. Yo no tenía idea de que existía ni nada por el estilo. Ujú, buenísimo. Había una historia de una maquinita de vapor que habías desarmado de chico, ¿no? Exactamente, digamos, hubo un momento clave. Tengo que poner un poco en contexto porque yo era particularmente mal alumno, en el sentido que eh, era disléxico y encima había empezado el colegio bastante antes, entonces quizás no estaba maduro lo suficiente. En esa época la dislexia no se conocía como tal, me costaba mucho leer, y no me costaba y no me interesaba hacer un conjunto de cosas. Pero sí me interesaba mucho el mundo de los objetos, de las cosas, de cómo funcionaba, de cómo qué había dentro de un autito, cómo se movía, por qué, cómo era el motorcito. Entonces yo rompía, desarmaba todo, y armaba cositas nuevas, eso que me preguntabas dónde nace. Eh, bueno, rompía todos mis juguetes y había uno que era un intocable. O sea, mi papá le había puesto intocables a una serie de objetos que yo no podía tocar porque los rompía en serio. O sea, ya habíamos puesto un nombre para que esos no los rompa. Uno de ellos era una máquina de vapor, creo de origen inglés, que tenía mi papá de chiquito. Entonces es una maquinita que vos le ponías un poco de alcohol, agua. Cuando el agua hervía empezaba a mover un pistón y un motorcito. Entonces se me ocurrió que con eso podía hacer un autito que se moviera. Y yo le insistía a mi viejo que quería hacer ese autito, que quería que se mueva, que iba a ser un auto que se iba a mover con el motor y qué sé yo. Y mi papá, ni loco, lo tocás, etcétera, etcétera. Le rompí tanto pidiéndole 1000 veces que un día me dice, bueno, probá a hacerlo, pero con una condición: no podés modificar en nada la estructura. Porque yo ya me había imaginado, era como una chapita, doblarle la chapita para poner una rueda. No puedes tocarle nada a la estructura, tiene que dar exactamente en el mismo modo que te lo estoy dando. Entonces, agarré el motor feliz, agarré el motorcito, desarmé un autito de Fórmula 1 de la ELF que tenía 6 ruedas, le puse una base, como unas columnitas donde pude enganchar el motor y después con unas correas de cuero le transmitía la tracción, digamos, al sistema de tracción que tenía ese autito para el motor eléctrico, le transmití el movimiento. Y, y nunca me voy a olvidar ese día ahí en el jardín de mi casa, en un piso rojo, que empezó a andar el motorcito después de calentarse, pa, 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 y empezó a andar. Entonces andaba, ¿no? Y se movía de un lado para el otro con el motor a vapor. Y ese día fue tipo flash. O sea, yo quiero hacer cosas. O sea, me fascina el hecho de la capacidad que tiene el ser humano de transformar la realidad a través de las acciones y de la capacidad del hacer, ¿no? El proyectar una hipótesis de algo y transformarlo en realidad, ya sea en lo empresarial, en lo personal, en lo objetual también. Y así fue, y así fue, Espectacular. y de ahí siempre seguí ese camino, digamos, el camino del hacer, digamos, es que después cuando se transformó en un estudio universitario, era una locura porque es como que me habían puesto a estudiar algo que para mí era una diversión todo el tiempo. Entonces estaba todo el tiempo haciendo
maquinitas de vapor, digamos, ¿no? Claro. Y ahí sí fue una gran satisfacción, digamos, desde Ujú. ese momento. Fue amor a primera vista. Qué bueno. Ahí apenas comenzaste la universidad, entendiste que eso era lo tuyo. Sí, sí, sí. Eh, Veo a veces los primeros proyectos que hice, porque tenía muy pocos conocimientos técnicos, o sea, no, tenía compañeros que venían de escuelas técnicas que tenían ya capacidades de dibujo, capacidades de dibujos técnicos, de materiales, que yo no sabía nada, había hecho avioncitos de madera, balsas, ese tipo de cosas, pero no tenía conocimientos técnicos y veo mi primer proyecto que hice en la facultad y me sorprendo lo similar al modo de pensar de hoy. O sea, era muy en sintonía con lo que yo hoy sigo pensando. Así que eso me sorprende porque era muy joven. Pensaba que yo empecé la facultad con 17 años, así que era realmente muy joven. Ujú. Y ¿Y bueno, ahí cómo sí me di fue, cuenta, ¿sí? claro, Me, y me cómo di fue cuenta ese que era lo mío. camino por la universidad? Fue muy lindo, fue muy lindo. Fue muy lindo porque, bueno, la Universidad de Córdoba es muy interesante porque tiene, en esa época, encima en los primeros años, tiene todo digamos, Córdoba en sí es una ciudad, es una zona del país muy industrial, con muchas escuelas técnicas, venían chicos con muchos conocimientos, aprendí mucho de mis compañeros primero. Eh, y bueno, y es como que enseguida descubrí, a ver, los primeros meses, etcétera, bueno, la diferencia era abismal, porque era gente que sabía hacer cosas que yo no, ¿entendés? Pero cuando empezabas a proyectar y ponías un proyecto y lo transformabas y los ponías ahí, empezabas a ver la reacción de la gente al respecto del trabajo que estabas haciendo, ¿no? Y esa sensación fue bastante particular, porque quizás por primera vez yo siempre mal alumno, salvo al final de la secundaria que un poquito me corregí, era muy difícil que alguien te felicite, o sea, siempre el peor. Ujú, Entonces, por primera vez ver así, tipo que la gente se sorprendía y venía a ver lo que uno estaba haciendo y qué sé yo, era muy potente, muy ujú. potente. Bueno, había sido mal alumno por la dislexia, ¿no? Diagnosticada, ¿no? Sí, bueno, pero también cambió una falta de voluntad, o sea, se metió en un rulo, viste, hay rulos virtuosos y rulos que son, digamos, depreciativos, que se va hacia una situación peor, y eso fue lo que fue pasando, porque, claro, no encontraba motivaciones, me desconectaba, porque de chiquito tenía una gran imaginación, entonces me ponía a imaginar cosas y estaba en mi mundo paralelo y la profesora podía estar diciendo cualquier cosa y yo estaba en otro planeta literal. Entonces, encima después cuando llegaba a mi casa me seguía jugando, pensando, qué sé yo, y pasaban los días sin hacer deberes, sin hacer nada, y después llegaban las libretas que yo escondía porque eran un desastre, una pesadilla. eh, o sea, era así, no es que eh, había una combinación, de hecho que cuando luego me echaron de un colegio, mi papá se enojó muchísimo, me puso en profesora de matemática y en profesor de matemática y física, y empecé a engranar con algo que me gustara, que era la física y la matemática. Ahí cambió muchísimo mi relación con los estudios, etcétera, y empecé a estudiar y hacerme cargo de la parte que me tocaba y responsabilizarme, y todo fue mejorando enormemente. La importancia de la motivación, ¿no? De encontrar lo que a uno le gusta o lo que a uno le apasiona, ¿no? Sí, sí, sí. Hay dos cosas, la motivación y la disciplina. Yo no tenía ninguna disciplina y muy poca motivación. Ujú. La disciplina es algo que siempre trato de construir mucho, pero principalmente soy una persona que se mueve por motivación más que por disciplina. Pero cuando se acaba la motivación, tiene que estar la disciplina ahí para llevarte en los siguientes pasos, siempre. Ujú, claro. Y ahí en la universidad, entonces, volviendo a ese camino, bueno, encontraste eso, te encontraste con un camino inspirador, ¿no? Que podías crear y que podrías generar impacto. Contá un Claro, yo poquito creo más que en sobre ese eso. momento sentí que tenía quizás que había alguna virtud en mi personalidad o en esa misma mente disléxica que me generaba problemas en algunos lados, en este sector
había algo digamos, positivo y constructivo, interesante, que encima me divertía y bueno, y generaba un poco de impacto y bueno, le metía para adelante. Entonces terminé mi carrera muy bien, me fue muy bien, terminé muy rápido e hice grandes amigos, relaciones con algunos profesores que fueron muy importantes, buenos profesores. Fue un lindísimo camino. Cuando terminé ese camino, cuando eh, se acabó la carrera, tuve la suerte que irme a estudiar, hacer un máster en Italia, y ahí continué mi camino de educación, digamos. Ujú. Eh, ¿Cómo surgió se me, esa idea de irte a Italia? espera que se me escapó un puntito. Dale. Ya ahí desde la universidad, yo creo que eh, quizás por alguna influencia de mi padre, que también es arquitecto, de una versión un poco digamos, moderna de la arquitectura, ¿no? La arquitectura, el diseño como un instrumento de, de mejoría para la sociedad. Yo siempre creí, luché porque o sea, el diseño tiene una dimensión de innovación, si no, no lo considero diseño, lo considero otra carrera, otro trabajo, decoración, lenguaje, llámalo como quieras. Y me recuerdo que una si bien no fue una discusión, pero con una profesora que había tenido, me dice, no, bueno, pero el diseño no necesariamente es innovación. Y para mí fue tan traumático lo que ella me dijo que me acuerdo haberme despertado con pesadillas a la noche gritando, el diseño es innovación. Y digamos, esa clave es una clave que he llevado también desde ese momento hasta hoy. Ujú. Eh, Porque es muy difícil hacer innovación o tratar de hacer innovación, tratar de encontrar nuevas fronteras en cualquier cosa que uno hace, el diseño en particular. Y es una lucha que desde ese momento me recuerdo tener. Digamos, fue una de las cosas que me quedaron en la cabeza de la universidad, esa discusión con esta profesora sobre la importancia o menos de la innovación en el proyecto. Y bueno, y después cómo surge porque Ahí, termino muy, decime. sí, sí, ahí comenzó un poco esa lucha conceptual de la innovación, entonces, ahí con esa primera discusión en la universidad. Yo creo que fue la primera vez que alguien me ponía en duda que para mí era indiscutible. Algo que para Ujú. mí era indiscutible, como decir, no sé, no existe la gravedad, Ujú. ¿entendés? Entonces, Ok. o sea, ¿cómo vas a decir eso? ¿Cómo vas a decir algo tan evidente Ujú. y no tenía los instrumentos conceptuales para discutirle, sino como que me estás diciendo una cosa que está errada y no sabía bien por qué. Claro, Para pero mí lo tenías íntimamente, o sea, no lo tenías elaborado era conceptualmente, pero íntimamente vos lo sentías desde siempre, lo sentiste, ¿no? exactamente, sí, 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 era algo completamente no estructurado, pero sí inconsciente, en el cual el rol fundamental del proyecto es el transformar la realidad hacia un futuro mejor, encontrando, mover un poco los límites de lo que se sabe, o sea, estructurando la, la, la dimensión del desconocido, ¿no? Integrando el desconocido en la sociedad. Ujú. Eh, y bueno, ahí nace creo yo, una de las luchas de mi carrera, ¿no? Ujú. En ese momento. Bueno, me decías cómo, cómo se surgió lo de ir a estudiar afuera. Bueno, mis padres, vista la pasión y la dedicación que le ponía a lo que estaba haciendo, me dijeron que si yo quería seguir mis estudios, que ellos me iban a acompañar. Empecé a buscar alternativas por todos lados. En esa época no era como ahora, que Internet te permitía tener mucha información. Quizás gracias a Dios con lo que cuesta a veces decidir ciertas cosas, no sé cuántas opciones hubiera puesto arriba de la mesa. Y bueno, y había 3 o 4 posibilidades y buscaba cuál podía ser mejor hasta que un libro cae en mis manos y el libro eh, hablaba de esta Domus Academy
la persona que había escrito este libro que llamaba La materia de la invención, La materia de la invenzione, se llamaba Ezio Mancini, en ese momento era director de la parte técnica de la Domus Academy, y bueno, dije, ya, ahí me tengo que ir, y mandé un mail, porque había mail, mandé un mail, me respondieron después de un tiempo, qué sé yo, mandé mi portfolio, me dieron una beca, un porcentaje, y después me fui creyéndome un hombre con 23 años recién cumplido, desde Salta a Milán, derechito. O sea, y bueno, ahí empezó mi aventura italiana, digamos, que fue que es muy interesante, porque sigo en Italia, en algún modo. Está bueno. ¿Y ahí cómo fue esa aventura de la Domus? ¿Desde qué punto de vista? En el punto del crecimiento profesional fue una nueva etapa, ¿no? No solo un nuevo país, Bueno, sino ir directo al corazón de la industria del diseño, ¿no? Debe haber sido súper novedoso. digamos que fue un momento importantísimo en mi vida, primero porque nunca, digamos, no sabes contra qué te vas a enfrentar. Tenía el miedo enorme de no estar a la altura de la situación, de, de no lograr, no sé, de encontrarme en una situación que no comprendía, que estaba mucho más adelante que nosotros, que tenían otros conocimientos, y que uno no sé, que había muchas cosas que uno no iba a saber, digamos, ¿no? Entonces esa era una de las cosas que más me daba miedo. Entonces me recuerdo el primer proyecto, bueno, la Domo en ese momento tenía toda una etapa principal que eran conferencias, traían gente, filósofos, artistas, sociólogos, tenían como un mes de conferencias que te quedaba la cabeza dada vuelta en italiano y en inglés. Yo no hablaba ninguno de los dos muy bien, o sea, el italiano cero, el inglés como malísimo, por más que lo había estudiado toda la vida, pero era un desastre. Así que fue duro a nivel intelectualmente, porque tenías que entender cosas súper complejas en un idioma diferente. Fue súper enriquecedor igual. Entonces ya empezó a ser una experiencia fuerte desde el punto de vista, digamos, de crecimiento. Idioma, compañeros de todas las partes del mundo, gente que hablaba idiomas completamente diferentes a vos, con culturas completamente diferentes a vos, en una época que la gente éramos mucho más diferentes. O sea, hoy se homogenizó mucho gracias a Internet, pero en esa época éramos realmente mucho más diferentes. Un argentino, un turco, un japonés, un suizo, teníamos base de influencias enormemente diferentes. Y bueno, esa primera parte fue súper enriquecedora, pero después, bueno, empezaron los primeros proyectos, y no me acuerdo la primera vez que me dieron un brief, un tema para trabajar, yo temblaba de la emoción por no saber que me digan algo que yo no entienda o no sepa hacer, ¿entendés? Así que bueno, ahí empezó mis primeros proyectos, y fueron fascinantes. O sea, fue una experiencia fascinante, porque empecé a ver bueno, que era parte de lo que uno venía haciendo, que tenía instrumento, porque yo había sido muy curioso, había empezado haciendo modelación 3D. Realmente fui el primer render en la facultad, lo hice yo en Córdoba. Entonces eso me hacía estar re adelante. Cuando yo llegué ahí, yo creía que estaba lejos, pero era mucho chico, no sabía usar la computadora, y yo hacía render y hacía videos, y bueno, y presentaba mis proyectos, etcétera. Y fue súper, sí, fue lindísimo. Fue lindísimo, porque me di cuenta que no estaba para nada atrás, ¿no? De hecho, que bueno, fue excelente. Eh, todos los años en Domus elegían un estudiante para que se quede a ser tutor, y era una cosa de súper honor. Era como que era el premio que le daban al mejor estudiante, le pedían que sea tutor, y ese año me lo pidieron a mí, y yo no lo podía creer. Yo era mucho más chico que todos los restos, ¿no? Así que fue, aparte de ser una bendición, porque yo no tenía permiso de estadía. Bueno, que parte de irse afuera es tener un documento que te permita estar, que te permite quedarte, etcétera, vivir en un país.
como trabajador, como estudiante es más fácil, llegás, pero después terminaste de estudiar, te tenés que ir. Esto me permitió quedarme un año más y me empezó a dar algunas posibilidades de conocer mucha gente, gente que venía a enseñar a la Domus, que era muy prestigiosa en ese momento, venían personajes increíbles ahí a enseñar y a dar conferencias. Así que fue muy interesante. Buenísimo. Y mencionaste ahí el rol de la curiosidad, ¿no? Qué importante, ¿no? La semillita de la curiosidad, cómo te hace avanzar, cómo Para mí, te... para mí la curiosidad es mi brújula. O sea, yo creo que hay algo de divino en la curiosidad. O sea, hay hay algo de misterioso, hay algo que no te pertenece. Eh, Hay mucha filosofía, dice que la curiosidad no es tuya, o sea, que es como una brújula que te lleva para algún lado. Por eso yo me dejo llevar mucho por donde me apunta la curiosidad y pongo energía hacia ella, porque me hace descubrir cosas interesantes y nuevas. En esa época, en la modelación 3D, cuando nadie sabía lo que era, o sea, nadie sabía lo que era modelación 3D, y bueno, y ahí ya empezaban las discusiones, ¿no? Bueno, claro, te hacen las cosas a la computadora, o hacer lo que haces porque la computadora te lo hace, o no tiene valor, o qué sé yo, esto, ¿qué pasa cuando se te apaga la luz? Te decían, te vas a quedar sin poder diseñar. Digamos, siempre la pulsión por lo nuevo tiene en consecuencia una reacción de gente o de personas o de situaciones que quieren evitar, no sé, que sufren ese cambio en algún modo, entonces sí, hay que luchar contra eso Sí, constantemente, es una resistencia natural del ser constante, humano muchas veces, ¿no? Cuando se corren los límites, genera incertidumbre, genera ansiedad y, en definitiva, genera claro, temor, ¿no? claro. Es así, pero vos tenés dos actitudes adelante de eso, de un cambio de época, de un cambio de situación o de técnica o de época. La actitud creativa, la actitud digamos, de la juventud, del que crea, la actitud es abrazar ese cambio, apoderárselo y transformarlo, integrarlo a tu sociedad en el mejor modo posible, y hacerlo buscando el bien. Porque también va a haber otras fuerzas que agarren ese cambio para integrarlo a tu sociedad, a tu especie, a tu comunidad, siempre tratando de hacer el mal. O sea, esa es la lucha eterna del ser humano, la lucha entre el bien y el mal, y para mí uno de los campos de batalla es el desconocido. O sea, todo lo desconocido se puede integrar en una forma malvada o en una forma virtuosa. Entonces, es una batalla que no la podés no dar, es una batalla que siempre hay que darla. En el momento en que no la das, perdió la humanidad, perdió la especie. Entonces yo creo que el rol de la creatividad en la sociedad es el ir integrando ese desconocido en el modo más virtuoso posible. Ujú, ujú. Espectacular el rol de la innovación, ¿no? Súper importante para... Lamentablemente la palabra innovación está tan bastardeada y se usa tanto, ¿viste? Y se Ujú, usa, o sea, todas las empresas son innovadoras y todas. Entonces yo trato de no usarla, ¿viste? ujú, Eh, no la uso porque dice, no ya se usó tanto que ya casi no dice nada. ujú. ¿Y Eh, qué dice para vos? ¿Qué sería realmente la innovación? ¿Qué término diría yo que usaría para decir innovación? No, No. sí, sí, o cuál es el verdadero significado o tu significado de Ah, innovación. ¿Qué entendés bueno, vos por innovación? como te decía recién, o sea, para mí la innovación es la integración de lo desconocido, del potencial de lo desconocido, del caótico de lo desconocido. O sea, vos podés comprender el mundo entre estos dos grandes como meta definiciones del todo. Vos tenés lo que se sabe y lo que no se sabe. O sea, vos podés definir el mundo en lo que se sabe y lo que no se sabe. ¿Qué es lo que se sabe? Lo que la sociedad integró, lo que la sociedad empezó a utilizar, logró dominar. A, B, C, D, tiene toda una lógica y una estructura. ¿Entendés? Y la sociedad
logra a través de procesos y el tiempo de integrar todos los conocimientos en un sistema que es nuestra sociedad. El fuego en un momento era parte de lo desconocido. Alguien o algunas personas lograron integrarlo a la sociedad, y sin esa integración del peligro del fuego, o sea, puedo ponerte en el contexto del momento en el cual el fuego no estaba integrado en la sociedad, lo que debe de haber significado ver este elemento que no lo podías tocar, si te la acercabas te quemaba, que se movía, ¿no? Que era un demonio, ¿qué era? Imagínate el miedo de afrontar un elemento que imagínate, habrá quemado zonas enteras y un montón de gente se había muerto de hambre porque el fuego había quemado hectáreas de terreno donde antes se cazaba o se recolectaba y ya no estaba más. Entonces, imagínate en ese momento alguien decir, bueno, yo voy a agarrar este fuego y lo voy a dominar, ¿no? Sí, bueno, ¿qué le habrá respuesto a todo el mundo? Inconsciente, delirante, arrogante, ¿quién te crees que sos, Dios? ¿No? El que te va a poner te vas a poner a tratar de dominar este elemento. Y bueno, pero esa gente, la gente que pensaba así, logró de a poco, quemándose, matando, haciendo desastre, porque habrá hecho desastre para logró integrarlo a la sociedad. Evidentemente, hace muchos siglos el ser humano integró el fuego, lo que le permitió poder comer proteínas animales más seguras. O sea, lo que produjo el fuego a nivel de valor para la humanidad es inconmensurable. Entonces, eso es innovación. Innovación es la integración del desconocido, por más miedo que dé a nuestra sociedad, a nuestra especie. Pero siempre tiene que haber una dimensión de desconocido. Puede ser pequeña, y en el diseño muchas veces es muy pequeña, y uno no hace investigación científica que puede descubrir, pero sí tenés que tener la pulsión permanente a esa búsqueda. A veces micrométrica, a veces un detalle de cómo se encastra una cosa, porque resuelve reducir la cantidad de clavos y tornillos, no sé, lo que sea. Pero esa búsqueda es, en esa escala de valores, yo como identifico cuando un diseño tiene más valor para mí. Cuanto más logro integrar desconocido a nuestro entorno, encima en un modo bello, encima que lo ves y lo querés. Entonces, la potencia que tiene el diseño, la belleza es esa capacidad de integrar, así como la belleza de un cachorrito, de un animal chico, es el elemento que lo ayuda a integrarlo al sistema. Porque si no, ¿quién agarra un cachorrito que hace las necesidades en cualquier lado, que rompe todo? Lo agarra porque es hermoso, entonces es tan bello que lo decís, bueno, esto lo hago parte de mi vida, a pesar de... entonces, el diseño también tiene ese instrumento para poder integrar pequeñas dosis de caos, dominado caos en su sociedad. Bueno, para mí eso es lo que realiza la palabra innovación, ¿no? O toda actividad creativa, ya sea en la música, en las artes, en la arquitectura, en el diseño. Espectacular definición. Y bueno, continuando con tu experiencia en la Domus, ¿fue cuando estabas en la Domus que surgió el proyecto de BMW, el concurso ese, Sí. o ya habías terminado? ¿Cómo fue esa historia? Sí. Bueno, eso fue una historia larga. Bueno, ahí continuó un poco mi lucha por lo que llamaría por las ideas, ¿no? En la tesis que me toca hacer en Domus, era una tesis, generalmente Domus se ponía en contacto con empresas, o empresas se ponían en contacto con la Domus, llamaban diseñadores muy famosos, que eran los profesores, entonces ponían estos estudiantes a trabajar en proyectos, ¿viste? Para estas empresas, etc. Y bueno, y había diferentes temas. Uno era un auto con la Fiat. Esta historia no la conté mucho con estos detalles, porque realmente los evito.
Y el profesor era Andrea Branzi. Andrea Branzi es un mito del diseño italiano, un teórico, diseñador muy conocido. Y bueno, y empezamos a trabajar en este proyecto para un auto, cada estudiante hacía su propio proyecto, y a mí se me ocurre una idea bastante absurda, que era la de hacer, en la época muy absurda, que era hacer estas unidades de movilidad eléctrica, que eran una especie de motos carrozadas, que podían moverse independientemente en la ciudad, se movían sin ningún problema y después se conectaban entre ellas y hacían un auto que tenía todo un sistema de puertas que se podía mover de un lado para el otro, etcétera, etcétera, pero era un auto que se dividía a mitad, básicamente. El motor eléctrico era porque simplificaba mucho la transmisión, porque todo se hacía electrónicamente, etcétera, etcétera. Tenía un sistema de conexión entre los dos vehículos. Entonces, cuando En vos la tenías época una que no pareja, había motores eléctricos todavía, en la época época que los pre-Tesla. motores eléctricos, los motores eléctricos que habían, pero era una utopía hacer un vehículo eléctrico. Ya te voy a contar los detalles, porque no dejes que se me pase cuando te cuente un poco al final de esta historia. La cuestión es que, bueno, esta era mi idea. También en pro de imaginarme en ese momento una pareja joven que se tiene que mover a una ciudad europea, que es tan difícil moverse porque hay un montón de... Entonces es inútil moverse en un auto, ideal moverse en moto, y cada cual tiene su trabajo porque las dos personas son independientes, pero de pronto tenés que llevar a los chicos a la escuela o de pronto tenés que llevar a ir a las compras del supermercado. Bueno, lo unís, tenés tu lugarcito atrás donde ponían las cosas del supermercado, el carrito del nene y qué sé yo. Bueno, la cuestión es que esta idea no le gustaba a nadie. No le gustaba a Andrea Branzi, no le gustaba a la Fiat, no le gustaba, y yo discutía todo el tiempo. Ni siquiera hasta mis compañeros, ¿no? Yo tengo un compañero suizo, que no lo voy a nombrar, que le tengo un cariño, hace años que no lo veo, pero tengo mucho cariño, que habíamos hecho ya un proyecto juntos, en el cual yo me había empecinado en hacer una idea de un cierto tipo que después terminó funcionando y que nos trajo muchas satisfacciones, pero él había estado contrario desde el inicio, y cuando me ve, digamos, opuesto a Andrea Branzi y a la Fiat, me dice, pero ¿quién te crees que sos? Esa fue su palabra, ¿viste? Yo no sabía nada, o sea, no sabía si lo que estaba haciendo estaba bien. Creía, tenía la intuición que era una buena idea, que tenía valor, ¿entendés? Que tenía valor, esa idea estaba buena, ¿entendés? Y me dice, ¿quién te crees que sos? Dice, Andrea Branzi te está diciendo que es una porquería, la Fiat te dice y todavía seguís tratando de hacerla. Yo me acuerdo de llegar a mi casa, déjame llorar, ¿viste? Tenés todo en contra, de los profes, la empresa, tu compañero, ¿viste? Sí, bueno, ¿qué te queda? Y él tenía la suerte que el tutor de ese año, que hoy es uno de mis grandes amigos, Pascal, me dice, sigue adelante, está buenísima la idea, sigue adelante, sigue adelante. Si él no estaba, yo capaz que porque era realmente, era muy difícil seguir, ¿no? Con esa idea. Bueno, la cuestión es que termino el proyecto, me desconecto un poco del profesor y de la Fiat, dije, el último proyecto que me pago, me lo hago yo. Podía ser visto como un hecho arrogante, es decir, o de cabeza dura, de un chico que no sabe nada, de 23 años, que quiere, no sé, hacer la suya. Quizás había de arrogancia, pues yo creo que en cualquier joven que se precie de ser tal, tiene que ser arrogante, tiene que creer que puede cambiar todo, que todos están errados, si no, no sería joven, ¿no? Ya sería una persona con experiencia y se daría cuenta que todos los errores que tiene él. Entonces, nada, seguí para adelante, terminé el proyecto, me pusieron 10, felicitado, terminé la domo con qué sé yo, y bueno. Pero a Branzi, cuando relaté la tesis, no me dio bola, qué sé yo, bueno, como había el jurado de votación venía de Gales, de Inglaterra, me pusieron súper buena nota y tuve un promedio altísimo, porque eran todos proyectos de creación, digamos, y había tenido un promedio altísimo en la Domus, y ahí me pidieron después quedarme. La cuestión que después pasa un año y aparece un concurso BMW, un auto para la ciudad del futuro. Y yo digo,
Dice, está buenísimo. Sí, si lo presento, digo, ¿qué pasará si lo presento? Entonces le pregunto al director de la Domus, le digo, ¿puedo presentar el proyecto ese? Sí, dice, presentalo si no le gustó. O sea, si no le gustó a nadie, él sabía, porque presentalo tranquilo, qué sé yo. Bueno, listo. Eh, Malabares hago para presentarlo, tengo para escribir un libro de esta historia. Malabares hago para presentarlo, la cuestión que termino el día que como siempre, dejo las cosas un poco hasta el final, vos me conocés, y trato había que presentar como yo he hecho un video, tenía que presentarlo con un videocassette, no podía ser con un CD. La cuestión que había ido a comprar un cable, qué sé yo, no funcionaba, terminé con un compañero ahí de Domus, con un cable cortado, con un cuchillo, agarrado entre las manos, así, pegado, digamos, para tener una cabeza de un lado de un modo y la del otro de otro modo, un C-Cart, no sé, un sistema europeo que ya en la época, para poder pasar a la videocassette, el video. Lo logro pasar, ya estaban cerrados todos los correos de Milán, quedaba uno abierto, el central, no sé quién, porque no me acuerdo, me presta una moto, un scooter, y yo me voy en el scooter hasta el centro y presento este proyecto exactamente después de que yo entré, se cierra la puerta de atrás de la posta italiana, que entro, digo, bueno, qué sé yo, le pongo la estampita, se lo doy, y tenía que ser para Alemania, no me acuerdo dónde iba el premio, digamos, el proyecto. Bueno, pasa un mes, una cosa así, me estaba yendo a Londres y recibo una llamada que me dice, discúlpeme, ¿usted presentó el proyecto? Sí, yo presenté, bueno, ¿dónde está ahora acá? Bueno, pues tenemos que mandar una correspondencia respecto del proyecto, qué sé yo. Y yo me estaba yendo a Londres porque en ese momento, de hecho, estaba por ser papá y mi Jimena, que ex mujer, estaba embarazada en ese momento y no podíamos hacer viajes largos. Entonces yo era muy joven, estaba por ser papá y me llega esta noticia. La cuestión es que el 11 de febrero del 2001, eh, eh, a mí me entregan el premio de la BMW, que era un premio para el auto de la ciudad del futuro, que gano el primer premio, y es el mismo día que nace el Milagros. O sea, eso fue realmente súper emocionante, las dos cosas juntas, ¿no? A veces me emociono contándolo. Porque ese momento era todo un jaque mate, imagínate, tenía 23 años, estaba en una ciudad que no era mía, un país que no era mío, creo que se me acababa el permiso de estadía ahí porque terminaba el periodo digamos, de tutor de Domus y me quedaba sin permiso de estadía, o sea, era una situación bastante jaque mate ser padre, y bueno, y llega esta cosa así increíble, esta combinación de cosas, ¿no? Es decir, confía, cree en las ideas, lucha por ellas, ¿viste? Y que en algún modo te dan tu resultado. Esa fue como una confirmación muy fuerte a esa edad, de ese hecho, porque fue gigante ese premio. Me encontré en esta presentación que habían hecho un megacirco acá cerca de Porta Génova, una presentación gigante con una conferencia de prensa con 50 periodistas, donde estaba el jurado, que era un jurado increíble, estaba Richard Sapper, James Irvine, Ron Arad, era un jurado increíble, Chris Bangle, que era el director de diseño de la BMW, era una cosa increíble, yo estaba ahí que no sabía, realmente no entendía lo que me estaba pasando, entrevista en los diarios de Corriere de la Sera, en todos lados, o sea, en la televisión, el argentino que inventó el automoto, fue súper, fue muy, 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 muy fuerte, muy, muy, muy fuerte. Y ahí Chris Bangle me dice, hermoso proyecto, increíble proyecto, pero olvídate del eléctrico, nunca va a existir un auto eléctrico. Mira, Chris Bangle, el director de BMW. Chris Bangle es un mito en el diseño de automóvil, de automotriz, el director de diseño de automotriz. 2 meses después me dicen, te mandamos un pasaje, me fueron a buscar para que vamos a presentar el proyecto al directorio de BMW. En realidad lo iba a presentar yo no sabía. Y así que fui a BMW, al directorio, me encontré, imagínate esa edad, claro, me salió 2 palabras, hola, y nada más, ¿viste? Porque estaba completamente, una mesa así,
gigante y yo tenía que presentar el proyecto y tenía mi computadora, por casualidad había comprado un laptop y la tenía en ese momento en la mano. Yo realmente había entendido que ellos iban a presentar el proyecto. En realidad, yo lo tenía que presentar. Mira. Cosas absurdas que me pasaron con ese hecho, no solo eso, sino que el permiso de estadía lo logré obtener con el libro que me había dado, digamos, la gente que se organizaba de la prensa de ese concurso, de todas las publicaciones que había tenido ese concurso. Era un libro así. Entonces yo lo dejé en la policía, digamos, cuando hice mi presentación, que me pedían un montón de documentos imposibles de tener todos juntos. Dije, bueno, hasta que lo logre tener, te presento esto, ¿viste? Y volví a las 3 semanas. Cuando hiciste el trámite del permiso de estadía, digamos. Exactamente. Entonces le digo, te lo dejo acá para que me llegara y que me reten. Me digo, mira, te pedimos esto, la papeleta, tal y tal. Pedía un montón de papeles, vos no tenías ninguno y llevaste el libro en el que decía que claro, había ganado el suponete, concurso. me pedían 10, tenía 2. 2 y el libro, ¿entendés? Entonces, digamos, en esa época se hacía cola, ¿viste? Con todos los inmigrantes que estaban ahí, o sea, era una cosa horrible. Estaba 1 hora y media haciendo cola para presentar los documentos y qué sé yo. Bueno, yo voy con esta cosa para que me dé tiempo porque quería presentarlo antes de que se venza el otro. Entonces lo presento con eso, esperando que me reten. Y vuelvo y me dicen, señor Francisco, acá tiene su permiso. Mirá. Sí, sí. Así que... Y ahí me dieron el permiso de estadía y después por 5 años, no sé cuánto era, por mérito, lo que sea. Así que fue realmente increíble. Mirá lo que fue. Cómo se van encadenando, ¿no? Las cosas, ¿no? Y gracias al haberte animado a ser fiel a tu idea, ¿no? Y al haber persistido, ¿no? Con tu idea de proyecto, a pesar de todos los no que encontraste, ¿no? Que después incluso lo seguiste encontrando dentro de la BMW que te había dado el premio, igual estaban las resistencias, ¿no? Y esas resistencias al cambio, incluso en empresas de esa magnitud, ¿no? Que después tuvo que venir un outsider como es Tesla para llevarse los puestos y transformar la industria, ¿no? Y ellos habían tenido en la mano algunos indicios de por dónde podía venir la cosa, ¿no? Es así, exactamente como vos decís. Es así como decís. Yo creo que yo hablo de la energía de Saturno. Saturno era este dios greco, después también interpretado por Roma como Cronos, Saturno, que era el dios todopoderoso porque manejaba el tiempo. Entonces, había tenido esta predicción que uno de sus hijos lo iba a desterrar, le iba a sacar el poder. Entonces, ¿qué hacía él? ¿Qué hacía Saturno? ¿Qué hacía Cronos? Cronos, para seguir teniendo el poder, comía a sus hijos. Los comía vivos. Y hay estas 2 imágenes fantásticas, una de Rubens y otra de Goya, de Saturno, que es impresionante, ¿no? Así desgarrando a su hijo, comiéndolo. Que muestra lo feroz que puede ser esta idea de tiempo consolidado, que tiene terror de perder el control de la situación, de lo que viene. Y esa energía es una energía que no la pongo en el otro, la pongo adentro de mí también. O sea, es una energía permanente que existe en cualquier tensión, ¿no? El rechazo de tener que replantear, porque cualquier replanteo genera un gasto de energía monstruoso, gigantesco. Entonces, ese gasto de energía tenés que estar muy consciente antes de hacerlo, muy consciente. Entonces es muy difícil hacerlo, lo hace el inconsciente, el que no teme o no tiene poco para perder. Por eso generalmente tiene que ser otra empresa la que viene, la que no tiene nada para perder, tiene todo para ganar y es el único camino que le queda y va para adelante y lo hace. Como es el caso de Tesla. Después ya les queda atrás porque tiene mucho para perder. Imagínate, hace cuántos años tiene motor explosión, pero varios años haciendo autos a explosión, décadas y décadas, para decir, bueno, ahora vamos a cambiar completamente toda la tecnología. Que bueno, es parte de lo que hablamos. Exacto. Bueno, y después, ¿cómo continuó tu camino en Italia?
después de eso lograste, ya tenías este permiso por un poco más de tiempo y ahí cómo continuaste. Bueno, bueno, pasaron diferentes cosas. Primero, al principio buscaba trabajo y, digamos, antes del premio buscaba trabajo y no conseguía. No es que, claro, no tenía permiso de estadía, que era muy difícil que alguien se ponga a hacerte permiso de estadía para un extranjero, era casi imposible. Entonces buscaba los periodos, digamos, apenas salido de la DOMU, como alternativa a tutor, si iba a ser el tutor o no, creyendo que iba a tener un montón de periodos. No tenía muchas posibilidades. Después que gano el premio y que el director de Domus me aconseja, este diseñador, me dice Paolo Rizzato, que hace muchos años que me pidió alguien y yo no le doy porque es una persona bastante especial y qué sé yo. Pero yo creo que vos podrías ir bien con él. Pablo había trabajado toda la vida solo y bueno, yo voy, me presento, lo conozco y me dice, bueno, empieza a trabajar conmigo. En el entretiempo yo gano el premio de la BMW y me tengo que ir porque parte del premio era trabajar en Alemania con BMW. Estoy ahí un mes y medio. Jimena estaba en Italia sola con mi hija apenas nacida, así que dije, no, esto no va, no me gustaba el ambiente o sea, lo que tenía que hacer en ese lugar. Había llegado como marciano de arriba, me habían puesto ahí como uno que había ganado un concurso, nadie me daba mucha bola, estaba en una situación así que no entendía nada, así que ahí dije, ¿qué hago acá? Y me volví a Italia a trabajar con Paolo Rizzato, que fue fantástico, porque primero encontré una persona excelente, personas excelentes, en el sentido que pude conocer un grupo de personas muy milanesas, a las cuales me afeccioné mucho, ellos se afeccionaron conmigo, porque es gente maravillosa, que ama el diseño, que piensa el diseño en un modo parecido al que yo lo pienso. Y eso, bueno, era Pablo Rizzato, que trabajaba mucho con Alberto Meda, tenían el estudio uno al lado del otro, Ricardo Sarfati, que era el dueño de Lucheplan. Entonces, eso me hizo empezar a entender y comprender un poco cómo funcionaba el sistema de diseño milanés italiano, y empezar también a afrontar la belleza desde otro lugar. O sea, empecé a ver cómo ellos afrontaban la belleza, o sea, que era una palabra que en mi formación no estaba aceptada, porque la belleza es subjetiva, etcétera, pero cómo ellos buscaban la belleza en algún modo en el proceso fue uno de los elementos de crecimiento profesional más importante que me dio ese periodo, aparte de entender un poquito de cómo funcionaba el sistema del diseño italiano, ¿no? Sí. ¿Y cómo funcionaba en esa época, que ahora está cambiando un poco, pero ahí todavía venía con la vieja escuela del mundo del diseño, Claro, ¿no? digamos, en los 90, en los 2000, digamos, el sistema de diseño italiano tiene diferentes pilares. Los diseñadores, o sea, diseñadores muy capaces de todo el mundo, o sea, ellos recibían de cualquier, si eras bueno, o sea, estaba Philip Stark, que era francés, Newson, gente de cualquier lado, de Inglaterra, de cualquier lado venía para acá y digamos, si era bueno, eran miles, los buenos eran poquitos, y esos poquitos trabajaban con empresas, editoras, que vendían sus productos en todo el mundo, que estaban hechas por digamos, emprendedores visionarios que tenían mucha cultura de proyecto, muy ambiciosos, con muchas ganas de hacer cosas diferentes, e invertían mucha energía en estas visiones de futuro diferentes. Un sistema de comunicación muy fuerte a través de las mejores revistas del mundo del diseño eran italianas, y también un sistema de ferias, ¿cómo se dice? Sí, feria. Sí, feria. La feria más importante al mundo del diseño la tiene Milán y bueno, entonces lo que se hace en Milán se sabe en todo el mundo, punto. Eso es como un hecho. Y se distribuye en todo el mundo. Entonces, ese sistema funcionaba muy bien así.
muy buenos diseñadores, algunas empresas pequeñas, editoras pequeñas, algunas empresas no gigantes, con mucha flexibilidad, un sistema de tercistas o proveedores en todo el norte de Italia increíble, o sea, podés hacer lo que quieras en todo el norte de Italia con tercistas. Estos editores no fabricaban adentro, fabricaban muy pocas cosas adentro y se hacían hacer las partes por proveedores externos muy capaces en lo que hacían. Hablemos de vidrio, de trabajo de madera, de trabajo de plástico, de circuito de estampado, de lo que quieras, ¿entendés? Los mejores al mundo los vas a encontrar en Italia, los mejores, ¿entendés? O sea, querés hacer la cosa que no la hace nadie, la van a hacer acá. Y con esa gente lograban hacer productos realmente increíbles y distribuirlos en todo el mundo. Ese sistema que sigue funcionando con algunos cambios, etcétera, era el sistema que conocí y que me fascinó cuando, o sea, nuestra vida era, o sea, se hacía un proyecto, se iba a ver los proveedores, se veía cómo se hacían las cosas, se inventaban cosas nuevas. Esto no se puede hacer así, a los 3 días ya se había inventado que se podía hacer, ¿entendés? Tanto con el proveedor como desde el punto de vista del proyecto. Y bueno, y ahí pasé 4 años con Pablo, que es un personaje bastante especial. Yo siempre había pedido en la facultad que encontrar a alguien que me diga que estaba mal lo que estaba haciendo, ¿viste? Y yo me decía, buenísimo, genial, está lleno de... Está todo mal, le decía yo, ¿cómo puede decir que está bien? ¿Entendés? Y ahí uno tiene que tener cuidado con lo que pide, porque me llegó Pablo que todo estaba mal, ¿viste? Era una persona que tenía una capacidad crítica que era lapidaria. Y eso fue difícil, fue difícil estar constantemente con una persona que era muy difícil, digamos, ese salto al vacío que implica un poco de ilusión, ¿no? De este efecto de ¿no? Uno se encandila, se entusiasma con una visión, en modo quizás hasta inocente, naif, ¿no? Es un acto de fe. Vos te ilusionás de algo y vos crees que va a ser una maravilla y vas ahí, ¿viste? Bueno, cuando vos tenés a alguien que te pegue en ese proceso es imposible. Y bueno, pero aprendí mucho, conocí a Alberto Meda y empecé a trabajar un poco con Alberto Meda, que es una persona que tengo mucha sintonía y que se transformó en un gran amigo, un gran también consultor, una persona en la cual hemos hablo muchas cosas con él, de mis proyectos, de mis cosas, etc. Bueno, fue así esa etapa. Trabajé 4 años y después me puse a trabajar solo. O sea, llegó un momento que dije, es hora de abrir mis alitas. Claro. Y ahí, pronto en ese recorrido de abrir tus alas, llega la Lucheplan y llega el proyecto Hope, ¿no? Contanos un poco cómo... Tardó un poquito. O sea, tardó un poquitín. O sea, hice el proyecto con el cual abrí mis alitas, dije, me pongo solo, fue Apero, que es un proyecto, el primer proyecto que yo diseñé y lo producí en Argentina, que es una chaise longue hecha con cuero crudo, que presenté en el Salón del Mueble, que tuvo mucho éxito y que me generó un montón de cosas. Entonces, digo, bueno, o sea, me generó un montón de cosas, oportunidades que yo digo, es hora de ponerme a hacer estas cosas para mí, ¿viste? Y por ahí me animé a lanzarme solo, saliendo del estudio, ¿no? Que era todo un desafío, porque no es que tenía un plan B o tenía plata en el banco, ¿entendés? Terminé de esto y me puse a hacer lo otro. Y un montón de cosas pasaron de suerte ahí para que eso suceda, ¿no? Y Alberto un poco me ayudó mucho ahí, me dio varios trabajos y cosas, fue muy generoso en ese momento de mi carrera, Alberto Meda. Y ahí empecé a trabajar con una empresa de Módena haciendo aparatos para escalamiento, mucho diseño industrial para escalamiento, para calefacción. Que hicimos un par de proyectos muy innovadores que tuvieron mucho éxito. Y esa fue una relación que duró como 10 años. Y en el entretiempo seguía tratando de hacer cosas en estas empresas de diseño súper famosas, que era imposible, o sea, porque era muy importante, o sea, no sé cuáles eran las lógicas que permitían que uno entre en ese circuito que era tan deseado por miles y miles de diseñadores. Y el primer proyecto que hago es una mesa para una empresa danesa, que se llama Danese, que usa chapa plegada, que era en esa época el corte láser estaba empezando, hice unas cosas con corte láser, con programas 3D para sacar los desarrollos de esta chapa plegada.
Entonces era un material súper pobre, que no parecía pobre porque lo había hecho la chapa finita, yo lo había logrado hacer ver ancha, de espesor, porque lo plegaba y lo hacía como una estructura caja, gracias al uso de esta tecnología y a un montón de ideitas, ¿viste? Entonces esta empresa dice, bueno, no tengo ningún costo de inversión, lo hago con chapa plegada, cortar láser, bueno, no importa que seas un argentino que no conoce a nadie, eh, te lo fabrico y te lo vendo. Esa fue la primera vez que me fabrican algo, fue una emoción increíble ver una empresa que te fabricaba algo. De ahí un portarrevistas que hace una empresa que se llama Dríade, que en esa época era famosísima. Yo por un giro de personas conozco el dueño y le mando el proyecto se lo mando, hasta que me dice, bueno, que lo quería ver, qué sé yo, se lo muestro, había hecho un prototipo, igual nadie creía que ese sistema funcionaba porque tenía una idea diferente de cómo tener las revistas en el espacio. Y vos le mostrabas un render y te decían no funciona, entonces tuve que hacer un prototipo, yo en ese momento no tenía taller nada, hice un prototipo y se lo llevé, lo vio, le encantó y lo empezó a producir. Eso fue un gol de media cancha a esa edad, porque la Dríade trabajaba con Philip Stark, con Ron Arad, así, y yo me encontré en la tapa del catálogo de Dríade en esa vuelta con mi portarrevista, y tipo la presentación de ese año estaba Philip Stark ahí, yo no podía creer, para mí era como un sueño. Y ahí, bueno, es cuando me llama la Lucheplan a trabajar con ellos, que es el hijo de Ricardo Sarfati, que después se transformó en mi querido amigo Alessandro, con un brief imposible, que era hacer un lampadario, una ¿cómo se araña, dice? diríamos Lampadario, acá en Argentina. Una araña para Lucheplan. ¿Por qué imposible? Porque era un tema infinitamente difícil, porque era muy decorativo. Lucheplan no hacía proyectos decorativos, siempre tenían ideas atrás, técnicas que después terminaban connotando el objeto con una belleza que venía a través de una dimensión generalmente de inventiva técnica. Y bueno, ahí empieza este proyecto con esta idea de transformar el cristal de la araña con estas lentes Fresnel, un proyecto que llevó 3 años, con muchos noces en el medio, que algún día te los contaré, pero da para 2 podcasts. y, 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 bueno, digamos, termino logrando fabricarla después de un cambio muy, muy radical que tuvo. A ver, te cuento esta anécdota. Estábamos por lanzar los moldes del proyecto. Esto fue un viernes, tipo un viernes de diciembre, tenían que lanzarse porque si no, no llegábamos al Salón de Abril con este proyecto, que iba a ser el único proyecto que ese año iba a presentar Lucheplan, porque era el 2008, no sé si se acuerdan, fue una de las crisis mundiales más grandes de la historia. Entonces Lucheplan había decidido hacer solamente un proyecto y había decidido que ese iba a ser el proyecto. Y el hacer los moldes implicaba, era una inversión, ¿no? Una inversión altísima, que había que hacer obviamente con el tiempo necesario para llegar al salón. Entonces era una inversión creo de $300.000, era altísimo el molde porque era muy complejo, la lente Fresnel así, y me lo presentan este viernes de diciembre, como poco me hacían siempre, me lo presentaban así, dice, tenés que decidir mañana, ¿viste? Porque para que no le cambie nada. Entonces, te daban suerte, poco margen. La suerte era, siempre después aprendí que me hacían así, después cuando hice muchos proyectos con ellos. Con la oficina técnica, en realidad, no la empresa, la oficina técnica tenía esa maña. El proyecto lo tenía que decir el lunes el lunes siguiente. La cuestión es que este proyecto a mí así como estaba no me gustaba. En ese momento yo logró ya transformar mi pequeño estudio, tenía un pequeño taller con control numérico, etcétera. Estoy hablando de 2007. Era realmente innovador en la época tener un control numérico, un estudio de diseño que tenga un control numérico. Y bueno, y logro hacer una nueva propuesta usando otra tecnología, que en vez de usar esta inyección se usaba otro tipo de tecnología, mucho más barata, más arriesgada, pero más barata, más arriesgada. Y bueno, hago toda una propuesta nueva que fue aceptada por la empresa la acepta y transformamos todo el proyecto de último momento y llegamos al salón de último momento. Y bueno, y Hope fue el primer
proyecto de éxito, porque todos los anteriores han sido muy buenos proyectos, pero no con un éxito tan rotundo como tuvo Hope, el éxito de prensa, éxito de mercado. Así que pasaron mil cosas con Hope. Hope bueno, nos dieron el premio Red Dot Award, después el Compás de Oro, que era el sueño del niño que tenía cuando llegué a la universidad, escuchabas este premio Compás de Oro y ya te brillaban los ojitos. El presidente de la República Napolitano me dio el premio a la innovación ese año, que es un premio que lo dan así como si fuera en la Casa Blanca, y con toda una ceremonia, con todos vestidos oscuros, que te dan el premio a la innovación, que dan una vez al año. Así que fue muy satisfactorio. Y también se transformó en el bestseller de la empresa, ¿no? Que eso fue importante para la empresa, importante también para mí, porque se tiende a pensar se tiende a pensar que a veces estas utopías, cuando uno tiene una visión de innovación, etcétera, etcétera, en algún modo no es el camino comercial. No sé cómo explicar. Entonces, algo comercial. Por mi experiencia, un buen proyecto que integra bien lo desconocido tiene un potencial comercial enorme, formidable, mayor que un proyecto que no lo tiene. Y acá vamos a la otra energía, no la de Saturno que te decía recién, sino la otra energía que para mí es parte del algoritmo de la humanidad de los inicios, ¿viste? Porque si no, no estaríamos donde estamos, seguiríamos estando con un taparrabo en la caverna. O sea, hay algo en el ser humano que admira, hay un parte del algoritmo que hace que admire la novedad, esa integración de lo desconocido. O sea, le llama la atención, genera una energía potentísima, ¿entendés? Así como el mono que le pone un espejo en la mano y se ve desesperado, no sabe qué es y necesita descubrir qué es. Esa energía después se acaba, o sea, cuando ya lo descubriste, ya se acaba, pero eso se puede monetizar en algún modo. O la misma energía que hace que miles de personas estén viendo las Olimpiadas. O sea, ¿por qué se pondrían miles de personas en un estadio para ver los 100 metros llanos, ¿entendés? Y ver que una persona cruza la meta, y si la cruza una décima de segundo antes del récord olímpico, saltan todos por el aire festejando y aplaudiendo, y se descorcha el champán y se hacen fiestas. O sea, ¿por qué? O sea, ¿es la décima de segundo lo que hace la diferencia? ¿O es el haber producido, haber llevado el límite de lo humano más allá? ¿Me explico? Ahí hay una energía que se libera tanto o más potente de la de Saturno, ¿sí? O sea, la de Saturno sería como el filtro que trata de que llegue solamente lo que vale la pena, creo yo. Y es de ver, y esto lo voy aprendiendo a los golpes, creo que es deber es deber del quien está en esa misión, digamos, el que está en la misión está en la misión porque no le queda otra, porque le gusta, porque es lo que te gusta, de tratar de crear e integrar lo nuevo. Tenés que saber que es tu obligación. Nadie te va a abrir la puerta para que eso suceda. Es tu obligación demostrar que eso vale la pena. Es tu obligación demostrar que eso produce un cambio. Es tu obligación que eso tiene un valor. Porque no le podés pedir a todo el otro siempre que lo acepte, porque yo no estaría todo el tiempo aceptando todo lo que es nuevo. Entonces esa energía es como un elemento de protección también, creo yo, de la sociedad ante lo que puede ser un nuevo errado. Algo nuevo tiene que pasar ese filtro, digamos. Tiene que pasar Saturno, lamentablemente. Y esto lo estoy diciendo ahora quizá por primera vez así con esta precisión. Buenísimo. Así que sí. No sé, me fui, ¿no? Me fui lejos. Sí, pero no importa. Pero, bueno, esa es la idea. Bueno, pero de la faz comercial estabas comentando que no son excluyentes, ¿no? No son excluyentes con el diseño, con la innovación, esa faz comercial. Porque la discusión permanente que tengo hasta el día de hoy, hasta con empresas gigantes, etcétera, es, o sea, hacer algo comercial
paradojalmente es como que va contrario al camino de algo que no han visto, ¿entendés? Y por mi experiencia, cada vez que logras introducir, organizar este caos de lo desconocido en un modo correcto, o sea, en un modo perfecto, lo más perfecto posible, si lo logras poner ahí, ahí genera una energía comercialmente potentísima. Y muchos proyectos de este tipo, en los cuales generaron un nuevo modo de ver, al menos ese sector, o sea, quizás en el mundo de las arañas no había algo de ese tipo, fue realmente innovador, y es al día de hoy, porque se sigue vendiendo muchísimo, no había nada ni remotamente parecido. No había algo con decir compararse o decir que podía venir de ahí. Y eso genera miedo a la empresa, pero si está bien y funciona, después genera una energía porque no hay nada que se le parezca, digamos. Y porque después tiene otras virtudes que no voy a poner a enumerar ahora, digamos, virtudes de uso, ¿no? Y ese pattern lo he visto repetido, y esa discusión la veo en cada uno de mis proyectos hasta el día de hoy. Tengo proyectos que estoy haciendo hace 10 años y no logro, hace 10 años eran innovadores, hoy siguen siendo innovadores porque quieren cambiar ciertas lógicas y cosas, y bueno, pero Saturno sigue ahí luchando fuerte. Sigue haciendo lo suyo, es así. Sigue haciendo Bueno, pero es importante sus saber estragos. que es una lucha que vas a tener que dar siempre, ¿no? Que así es la cosa, ¿no? Que hay que dar esa batalla si uno quiere llegar, ¿no? Es la Y que qué te toca, importante ¿no? sí, y qué importante lo que decís, que no es el objetivo que tenga éxito comercial, pero sí es una consecuencia, ¿no? De este camino de lo nuevo, ¿no? Porque logra diferenciarte en definitiva. Sí, yo creo que, a ver, la palabra comercial, la palabra mercado está tan, por muchos sectores de la sociedad está usada tan mal, y es como ponerle un título a algo que es maravilloso, le pone un título raro y se ve mal, ¿no? Ujú, Pero al final de cuentas, ¿qué es tener éxito comercial? ¿Qué ujú, significa? Que gente como vos, como yo, decide que ese acto que vos hiciste, ese hecho de creación, ese trabajo, ese esfuerzo, ya sea haber plantado un tomate y tenerlo al tomate ahí después de haberlo regado y qué sé yo, decide que tiene un valor. O ujú. sea, es el acto más hermoso que puede haber, es el acto de apreciación de tu especie. Hemos generado un sistema en el cual, como especie, decidimos que eso que vos hiciste tiene un valor tanto que estoy dispuesto a dar esto que llamamos dinero para para tenerlo. El problema es que, bueno, dinero ya suena mal, pero yo te digo, bueno, ¿qué es el dinero? El dinero es un elemento donde vos pones el tiempo que vos usaste para ganar. Entonces si eso entonces es igual a tiempo que necesité para ganarlo, vos me estás dando el tiempo, ¿entendés? Sacó ganarlo, el tiempo que usaste para hacer eso. Entonces, cuando una persona te compra algo, te está dando lo más valioso que tiene. Entonces, es realmente el hecho de apreciación más puro y verdadero, no lo estás forzando nada. Esa persona dice, yo voy a gastar de mi tiempo, de la energía que yo puse en mi tiempo para tener esto. Entonces, es como, para mí es la prueba, la última prueba, ¿no? Digo, bueno, entonces quiere decir que yo logré integrar el caos, lo desconocido, lo logré integrar al mundo del orden, el conocido, que es mi especie hoy, en este momento. ¿Sí? Ujú. Entonces, si no encuentro si no logro encontrar el, eh, la aceptación, digamos, la aceptación de mi especie, ponerlo así o ponerlo si no es un éxito comercial. Para mí es la aceptación Ujú, de la especie. Entonces, si ujú, no se logra, no tiene sentido. Hay algo que hiciste mal para mí en ujú, el proceso. Y me ha ujú, pasado, de hecho, muchas veces que he tratado de hacerlo y no lo he logrado. Uno ujú, no tiene la vaca atada. Muchas veces uno ujú, no lo logra, es un desafío casi imposible. ujú. Sí, 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 tal cual.
Bueno, y pasemos un poco a tu regreso a Salta. Eh, Ujú. ¿Cuándo decidiste volver con tu familia a Salta, poner tu estudio acá, pero bueno, continuar trabajando allá en Milán? Contanos un poco de eso. Eh, bueno, mm, fue así. Bueno, yo tuve 2 hijas, tengo 2 hijas maravillosas. Cuando la más grande llegó a una edad en la cual no había vuelta atrás, o sea, una edad en la cual eh, no iba a haber modo de, de llevarla a Argentina, que era parte de mi ilusión. Mi ilusión siempre fue ser libre, poderme mover libremente. El trabajo tiene la suerte de que es inmaterial en algún modo, entonces uno puede pensar cosas en cualquier lugar, como escribir un libro, lo puede escribir arriba de un avión, lo puede escribir donde quiera. Eh, entonces, eh, llegó un momento en el cual dije, este es el momento, si es ahora o nunca. También había logrado ya tener una cierta relación con mis clientes y qué sé yo, que podía ser posible esta utopía de decir, me hago en Salta un taller experimental, un taller donde voy a llevar máquinas para poder hacer mis prototipos, etcétera, y yo iré y vendré, viajaré mucho. Entonces, eso fue el proyecto inicial. Empezó allá en el 2014, más o menos, y ahí bueno, mi ex señora y mis 2 hijas, nos instalamos en Salta, puse mi taller y empecé a hacer mis primeros proyectos así con esta nueva lógica, y ahí nació Mesh, que fue es otro proyecto de un éxito comercial importante, y empezaron a surgir cosas a pesar de este paradigma, digamos, ¿no? De esta ruptura de paradigma de cómo trabajar también, porque parecía como un suicidio desde el punto de vista profesional decidir irme tan lejos, ¿no? Ujú. Pero seguía funcionando, o sea, seguía funcionando, y el hecho de estar lejos me daba la posibilidad de tener como 2 tiempos, uno donde trabajo más concentrado en el proyecto y todo lo que tiene que ver con el proyecto, y después cuando estoy en Italia hago toda otra parte que es diferente a la que hago en Argentina. Entonces tener estos Ujú. 2 momentos, estos 2 tiempos, se hizo súper, súper interesante. Y bueno, y eso empezó así. Después vino Utopia, que es después de aprovechar de ese taller que me había construido en Salta para poder imaginarme de fabricar algo con calidad en un contexto no industrial, que era una situación bastante utópica, además acostumbrado a trabajar acá en el norte de Italia, donde está eh, lleno de empresas, de proveedores, de cosas interesantes, ir a un contexto donde se trabaja en otro modo. Entonces, con estas máquinas llamadas de la cuarta revolución industrial, empecé a hipotizar esta, esta silla, eh, que era realmente utópico en el momento. Empezó de cero, de una intuicióncita así. Rebobinemos un poquito y veamos el cómo surgió, porque, bueno, me comentabas de la avenida Salta, ¿no? Y que ahí hiciste un cambio en tu modelo de negocio, ¿no? Ahí hiciste una innovación en tu modelo, ¿no? Una jugada interna, ¿no? De replanteo de tu esquema de negocio. Eh, ¿Y cómo surgió? Ya tenías un pequeño taller en Milán, pero acá en Salta armaste un taller mucho más potente, ¿no? Eh, Me gustaría que me cuentes un poquito sobre eso, sobre el hacer, ¿no? Porque no sos un diseñador de la computadora, ¿no? Sino sos un diseñador con una fuerte presencia del hacer, ¿no? De lo material, ¿no? De armar prototipo, ¿no? Eh, bueno, eso viene de la primera historia que me pediste que te cuente. O sea, siempre me genera un profundo placer el contacto con la materia y el hacer. Ujú. Porque yo creo que en el hacer es donde yo encuentro ideas. O sea, cuando yo estoy haciendo algo, el contacto con la materia produce la acción entre mano y cabeza, produce una conexión diferente que el intelecto puro. Entonces, Ujú. ahí hay algo mágico que trato de no perder, y eso lo fui de a poco desarrollando más en mi taller, que siempre se fue estructurando más, y vi que era el camino que yo tenía que tener, era ese.
Eso ujú, fue muy paulatino. Empezó un poco en esa época, cuando también por la curiosidad, yo te decía la curiosidad, ¿viste? Empecé a ver, ujú, digo, bueno, ¿cómo puede ser que existan estas máquinas que se mueven, controladas por la computadora, que me permiten fabricar algo? Esto va a cambiar el mundo, va a ser increíble. Entonces me compré una, conseguí una en Alemania, re barata, no era creer que me compré una gigantesca, una pequeña ujú, máquina así, de las primeras que empezaban a aparecer, digamos, para estas posibilidades más hobby, que ujú, la usaban todo lo que hacían aeromodelismo, etcétera. Y, y bueno, la compro, aprendo a usarla, era un chino, complejísima. La primera impresora 3D que se armaban, la tenías que armar vos, Prusa, tuvimos 2 meses armando la impresora 3D. ujú, eh, para imprimir, y bueno, de repente en el estudio ahí podíamos imprimir 3D y podíamos fresar, algo que 10 años atrás necesitabas un taller de, no sé, $500.000. Nosotros hacíamos, a ver, he hecho cosas increíbles con esas dos maquinitas. Y así empezó el proceso del taller. Cuando voy a Salta ya lo estructuro más, en modo más fuerte, porque necesitaba tener... y eso me permitió, yo creo que acelera el loop de feedback. O sea, que es muy rápido. O sea, dibujo a mano, modelo 3D, prototipación, replanteo, dibujo a mano, prototipación. Entonces, ese ujú, feedback, a veces hacemos 4 prototipos en un día, ¿entendés? ujú, ujú, Cuando yo trabajando con una empresa, ese loop de feedback es un prototipo a semana, exagerándolo, ¿entendés? ujú, Entonces, se logra retroalimentar mucho el proceso y se vuelve muy interesante y muy divertido. ujú. Eh, es así. Ese sería Así. el, ese sería el contexto del taller, digamos. Ujú, buenísimo. Contexto del Eh, taller. Utopia, entonces, habías mencionado Utopia. ¿Cómo nace Bueno, la entonces, idea? claro, Utopia nace de diferentes puntas. Eh, la primera punta era cuando a mí me tocaba dar conferencias, y en particular en Sudamérica, no en Europa, trataba de motivar a los estudiantes, en conferencias de estudiantes, en universidades así, motivarlos con el hecho de que el mundo de hoy es del punto de vista para el hacedor, es mucho más positivo, que el que viví yo. O sea, la relación con el sistema era mucho más rígida, menos democrática cuando yo estudié diseño industrial. O sea, eh, quizás hoy ya están acostumbrados, pero cuando se empezaba a ver la potencia que podía tener una impresora 3D o un corte láser o un CNC en la capacidad del individuo al hacer, me hacía pensar que iban a surgir objetos bellísimos hechos con estas tecnologías de gente donde no había contexto industrial. Entonces le decía, mire chicos, que ustedes con eso y con Internet pueden comunicarlo a todo el mundo. El futuro está en sus manos. Y yo veía que al final de la conferencia me miraban así como diciendo, sí, está bien, muy lindo, pero vos lo decís porque trabajás con la Luche Plan o trabajás con las empresas que trabajás, entonces sí podés decir eso. Un poco había de que era como una ilusión, digamos, ¿no? Ese acto de fe. Eh, y bueno, y ahí, ya después de unos añitos, ya con el taller un poquito más armado, etcétera, que tenía la capacidad de hacer realmente cosas interesantes con un corte láser, etcétera, junto con un amigo que tengo acá al frente, eh, decidimos podría haber sido lindo emprender algo juntos, y era una linda oportunidad. Queríamos hace mucho hacer algo juntos. Y, y bueno, empezamos a decir, bueno, ¿qué se podía hacer? Yo quería hacer una silla, nunca había diseñado una silla, y creía que era el momento justo, histórico, para hipotizar una silla hecha con esta tecnología un poco underground. Y bueno, vos conocés parte del proceso. Fueron 3 años en total de desarrollo, no de todo el tiempo, pero sí de gran parte del tiempo, donde empecé a experimentar con el corte láser, qué se podía hacer, qué lógicas podía utilizar. Empecé a experimentar con el control numérico, mezclando estas dos tecnologías, con los límites fuertes que tenían, porque eran pequeñas dos máquinas.
Entonces eso empezó a generar un montón de piezas bastante particulares, o sea, lógicas bastante particulares, que empezó a connotar el objeto para una dirección. Y bueno, y de momento nos encontramos con esta silla al frente nuestro, que era Utopia. El nombre de Utopia fue surgiendo en el tiempo. Utopía es, a diferencia de la utopía, lo he visto como utópico el hecho de hacer diseño industrial en contextos no industriales. Yo creo que estas nuevas tecnologías transformaban esta utopía, la transformaban obsoleta, o sea que hoy, gracias a esta tecnología, ibas a poder hacer productos de calidad, y el desafío fue hacer un producto de calidad que tenga trascendencia internacional, que pueda competir en un mercado internacional, competir o venderse o estar o tener un lugar en el mercado internacional. Y entonces, eh, por un amigo, un amigo me ofreció, cuando vio el proyecto, me ofreció un lugar muy lindo y gratis, en particular medida, durante el Salón del Mueble en Milán. Me dio el espacio principal de esta exhibición, donde era todo para Utopia, y ahí hice una muestra para Utopia, y bueno, y de ahí pasaron un montón de cosas. Rosana Orlandi le empezó a vender, bueno, empezaron a pasar cosas interesantes. Y la conclusión de esto fue haber ganado el Compás de Oro en el 2020 con este producto, que es la primera vez que un producto diseñado y producido en Sudamérica gana el Compás de Oro. Y esa fue una de las emociones más grandes de mi vida, digamos, sin lugar a dudas. Un logro impensado en los comienzos del proyecto, ¿no? Y sí, vos lo conocés a los comienzos. Totalmente utópico, ¿no? Hablando de utopías, ¿no? Pensar que iba a llegar a donde llegó Utopia, ¿no? Y ahora cambiamos los roles. Te pregunto a vos, si puedo. A ver. No, porque me interesa, porque vos estuviste del otro lado, digamos. Vos estuviste del lado de la incertidumbre sin el control del proyecto, ¿viste? Porque yo creo que eso es una de las cosas que pasa vos podrías haber sido el emprendedor, digamos, del momento, el cual... o sea, esa incertidumbre, ¿cómo la sentías? O sea, ¿cómo sentías esa incertidumbre? Sí. Y la incertidumbre es total. Lo que vos expresás que les pasa a las empresas cuando vos les llevas un nuevo proyecto es comprensible, ¿no? Porque es la nada misma, ¿no? Un proyecto nuevo es, cuando uno lo ve, una cosa es cuando ya está en un estadio de prototipo. Si vos ya le llevas un prototipo, ya es otra cosa, ¿no? Pero cuando vos tenés una idea incipiente, ahí germinando, esa semillita que empieza a germinar, es todo desconocido, ¿no? Es un hoja en blanco realmente, ¿no? No hay nada concreto, no hay nada de lo que aferrarse, ¿no? Yo vi cómo fue evolucionando la idea, ¿no? Y cómo la ibas cambiando, ¿no? Con la marcha, con el proceso, ¿no? Yo soy ingeniero, a mí me desesperaba muchas veces ver esos golpes de timón que estabas yendo para un lado y de repente dabas un volantazo para otro porque habías descubierto en el proceso de hacer algo que tu intuición te decía ir para el otro lado, ¿no? Pero tiene algo de mágico para mí, ¿no? Realmente tiene algo que no sigue las lógicas, ¿no? No sigue las lógicas del paso 1, del paso 2, de esa lógica lineal, ¿no? Es todo incertidumbre, es todo prueba y error, ¿no? Es todo ir viendo, ¿no? Pero si no estás abierto a esa incertidumbre total, porque no está sabido cuál es el destino final, ¿no? Utopia, los primeros prototipos eran una cosa nada que ver a lo que terminó siendo, ¿no? Entonces, realmente es una aventura de total incertidumbre, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que tuviste en este proyecto la gran posibilidad de no tener restricciones, ¿no? De la empresa que te vaya limitando, ¿no? Pero entiendo a las empresas el miedo que le da, ¿no? Y que es un miedo
en general hacia la innovación, ¿no? No solo en el desarrollo de un producto, ¿no? Que ese es el mensaje interesante también a compartir, ¿no? Siempre el cambiar, el aventurarse a cosas nuevas va a generar mucho miedo, ¿no? Y muchas incertidumbres, ¿no? Pero solo aventurándose a la incertidumbre es que podés quizás lograrlo, ¿no? Así que fue un proceso interesantísimo para mí vivirlo. Y de las primeras charlas que tuvimos, viste, cuando era, que esto no me dejes mentir, las primeras charlas eran realmente así, o sea, están estas tecnologías que se pueden hacer Ujú, cosas interesantes, está esta potencialidad, podemos llevarla a Italia, podemos ujú, contarla ya, digamos, ujú, eh, ya, paradójicamente es incertidumbre, pero era tal cual lo que hablamos al inicio, ¿o no? ujú. Me explico, o sea, hubo Sí, algo de lo que bueno, se habló al sí, inicio, de lo que sucedió al final, sí, que pero no, el concepto estaba claro al inicio, ¿no? Que querías producir, ¿no? Producir algo, generar algo, germinar algo en tu taller, acá en Salta, ¿no? Que tenga, soñando, calidad internacional, ¿no? A pesar de las restricciones, ¿no? De las restricciones del ecosistema empresario argentino o salteño, ¿no? En comparación, lo que dijiste, con el sistema empresario italiano, ¿no? Pero hay, bueno, otro tema aparte, a ver, ya te lo comento, pero bueno, el concepto estaba, más o menos, el concepto delineado estaba, pero no estaba el producto. El producto era nada, era un hoja en blanco, ¿no? Entonces, en eh, el producto era todo incertidumbre. Había que hacer realidad un producto para hacer realidad este concepto que sí tenía una lógica más definida, pero que sin el producto quedaba solo en teoría, ¿no? Y ahí es súper interesante lo que te quería comentar, el poder de las restricciones, ¿no? Así como al principio de tu historia, ¿no? Como comenzamos esta charla con las restricciones de la máquina de vapor, ¿no? Usala, pero no la desarmes, ni la cambies, ni la rompas, ¿no? Bueno, acá también tenías un montón de restricciones, porque si bien tenés un taller potente, pero bueno, pero a su escala y con sus espera. restricciones, ¿no? Y cómo esas restricciones tienen potencial también para terminar definiendo el producto en sí mismo, ¿no? Eso estaría bueno que lo comentes un poco, a ese concepto. Seguro, seguro. Eh, Siempre, o sea, las restricciones son un instrumento que te direcciona. O sea, si vos no tenés restricciones, ¿hacia dónde vas? Ujú, ¿Entendés? O sea, la ujú, restricción es un límite, el cual en superarlo te pone hacia una dirección, te ujú, lleva hacia una dirección. ¿Me explico? Entonces ujú, eso ya genera una inercia que después la podés ir corrigiendo. ujú, Entonces, sí, tener un corte láser de 60 por 90 hizo que yo me tenga que ingeniar un modo de unir la madera, ¿entendés? Y ahí surge ujú, una de las invenciones más grandes de Utopia que nadie la conoce porque está escondida y no la voy a ujú, mostrar. ujú, eh, Así que hay cosas que son, que te permiten, o sea, el límite es la posibilidad de una historia. O sea, ujú, si no está ese límite, no hay épica. Es como decir, ujú, ¿le gané a qué? A nada, ujú, ¿no? ujú, Luchaste contra molinos de viento. En cambio, si vos ujú, luchas contra un límite, genera un vector que genera un elemento de valor, porque si otros no rompieron ese límite, aparece algo que es nuevo. ¿Mm? ujú, Eh, en el caso del diseño lo connota mucho, le da un carácter porque viene de esos límites, que si no ujú, lo hubiera seguido, hubiera ido completamente en otra dirección. ¿Entendés? ujú. Entonces Sí. eso es un poco lo bello de los límites. Ujú, sí, Lo sí. bello de Es los límites. importantísimo ese concepto de abrazarse a la restricción, ¿no? Que es lo contrario de ponerlo como excusa para no avanzar. Exactamente, exactamente, exactamente. Yo creo que es uno de los motivos más fuertes que uno tiene en la vida. O sea, yo creo que, bueno, el Génesis dice que somos co-creadores del universo. Dios estructuró el caos
en orden, a través de logos, a través de la palabra embebida en verdad, ¿no? Nada más cercano al proyecto, o sea, nada más cercano que al génesis de una cosa. Enfrentar lo desconocido, límite de algo, en búsqueda de la creación, yendo hacia adelante. Eh, eh, yo creo que el límite en ese caso, si no lo tenés, no sabés hacia dónde ir, es la nada misma. Ujú. Y en Utopia fue utilísimo, fue Bueno, extremadamente útil. ujú. Pero déjame y te hago una otra pregunta más, ¿puedo o no? Bueno, bueno, dale. Eh, yo creo, digamos, si sentiste sorpresa digamos, de ese brief inicial, ese no era un brief, era un concepto inicial, al verlo realizado. O sea, ¿qué sentiste vos desde afuera al ver, digamos, que eso que hipotizábamos que podía llegar a suceder, ¿no? Que iba a tener una cierta calidad, que después podía llegar a ser valorado y que podía, o sea, no existía nada, y que de Ujú. repente, digamos, haberlo visto, por ejemplo, en Italia y ver la gente que lo veía y las Ujú. reacciones? ¿Qué Eh, sentías vos desde el otro lado, digamos? sí, Mm. no, es increíble. Yo te repito que para mí es mágico, la sensación es mágica, porque ahí sí toca algo de la creación, algo de lo divino que mencionaste, ¿no? Algo de la nada, como una idea de la nada, con la idea conceptual, ¿no? Puede hacerse realidad, ¿no? Puede hacerse realidad en este caso con un objeto, ¿no? Concreto que estaba ahí en Italia y generaba emociones, ¿no? Generaba un montón de emociones en la gente que la veía, ¿no? Que la miraba por primera vez, que la levantaba y veía su liviandad, que se sentaba y la veía cómoda, que te expresaba las cosas que le generaba, ¿no? Realmente para mí fue un proceso increíble de vivirlo bien de cerca, con toda la incertidumbre que iba teniendo en el camino, ¿no? Y todas las dudas, porque también no todo es color de rosa, ¿no? En el camino muchas veces hasta vos mismo dudabas, ¿no? Yo De si dudaba tu mucho. proyecto Siempre, ¿no? Esto, entre iba a paréntesis, yo gustar, dudo no iba a gustar. desde el Ujú, principio hasta el final. ujú. Siempre dije Por que eso, capaz que era un proyecto. Sí. ujú. Sí, sí, las dudas son permanentes, no es que o sea, yo lo veía desde afuera un poco de espectador, ¿no? A tu rol de diseñador y yo confiaba y tenía fe, ¿no? Pero no tenía la responsabilidad del avance, ¿no? En cambio, vos sí tenías a veces dudas o incertidumbres, ¿no? Y ahí sí no tenías a quien tenerle fe. Yo tenía la posibilidad de tenerte fe a vos. Vos tenés en el rol del diseñador, te tenés que tener fe a vos mismo, ¿no? Eso tiene que ser súper potente también, ¿no? Y, y, y desde ese lugar, ¿qué podría ser más útil? Digamos, bueno, vos viste el principio de la idea, desde el concepto hasta que surgió y bueno, ahí estaba fácil, digamos, decir creo, ¿no? Porque era un momento en el cual ya Ujú, se podía decir creo. Pero ¿qué ujú. podría ser más fácil eh, el que vos hubieras en ese proceso estado más tranquilo? O sea, ¿existía algo que podría haber producido, digamos, más confianza en vos en ese proceso o no? ¿Me No, yo explico? creo que no, no. La incertidumbre es total. Creo que eso hay que abrirse totalmente a la incertidumbre. Si no, no vas a atravesar el camino de lo desconocido, lo que explicabas hace un rato, ¿no? Porque si no, no vas a innovar, ¿no? No vas a ir más allá, ¿no? Si vas por lo conocido, es imposible llegar a eso, ¿no? Entonces, creo que hay que abrirse, hay que entregarse a la incertidumbre, saber que se puede llegar como no, ¿no? Pero animarse a experimentar, ¿no? A aprender en el camino, a dejarse llevar por la curiosidad, ¿no? Y la experimentación. Creo que se trata de eso, ¿no? Y confiar en la intuición, bueno, y por supuesto en este caso confiar en las capacidades, ¿no? Que yo confiaba plenamente en tus capacidades, ¿no? Y creo que eso es importante porque vos aprendiste a confiar también en vos mismo, ¿no? A confiar en tus capacidades que lo fuiste construyendo de a poco, ¿no? No es lo mismo la incertidumbre que tenías
en el proyecto cuando el capo de la FIA te lo destruyó, ¿no? Y que por suerte no hiciste caso y te animaste a continuar. Bueno, hoy no estás en la misma posición. Hoy sabes que si bien no lo tenés perfectamente claro, vas a poder llegar a algún buen puerto, ¿no? Pero creo que esa es la clave, animarse a la incertidumbre total, ¿no? Creo que eso es lo que tienen que hacer, sobre todo los empresarios, ¿no? Que quieren ir más allá, ¿no? Animarse a jugar, a experimentar, ¿no? Y ahí te lo ato con una reflexión, cambiando un poquito de tema. ¿Qué diferencias ves entre las culturas empresarias italianas y las culturas empresarias argentinas? Porque acá, fabricando Utopia, bueno, tuviste que interactuar con algunos proveedores y demás, de materias primas, de embalajes y demás, ¿no? Y fuiste, bueno, viendo más la intimidad de la industria de nuestro país en comparación con la industria italiana que la conocías con mucha mayor profundidad. Es muy diferente. La primera palabra, confianza. Acá se trabaja con confianza, es Ujú, fundamental. Con, la flexibilidad, las empresas italianas son 1000 veces más flexibles que las argentinas. O sea, vos vas a un proveedor gigante que hace cables para todo el mundo, va y hablas con el dueño y el dueño te dice, te hace un cable a medida para vos y los números son bajos, ¿entendés? ujú, En cambio, en Argentina, como hay quizás menos competencia, las empresas están acostumbradas a hacer, si no venís con muchísimos números, ni te miran, ¿viste? ujú, En cambio, acá realmente el desafío nuevo, la personalización, etcétera, es parte muy fuerte del sistema. Yo he tratado ujú, por muchísimo tiempo conseguir un multilaminado hecho a medida, bueno, qué sé yo, y es imposible, o sea, no lo logro. Y con muchas cosas así es muy difícil tener esa interacción de, eh, sí, sí, en Argentina se hace más una cosa en cantidad y esa es un poco ujú, a la Henry Ford, digamos. Un ujú, poco por el mercado, por cómo está el mercado, por la situación económica eterna de la Argentina. Entiendo las dificultades del empresario argentino, pero bueno, ujú, eso hace que sea más difícil innovar, ¿no? Porque ujú, si querés necesitas hacer esa cosita nueva que quizás funciona y te hace ser la nueva diferenciación. Cuando vos tenés ujú, que relacionarte con el mundo, solamente la cosa nueva es lo que te hace diferenciarte. Entonces esas empresas acá locales aprovechan de los inputs que le puede dar el diseño para empezar a trabajar sobre sectores o cosas que no hubieran hecho y que de repente le abren puertas en todo el mundo, ¿no? Hay muchísimos ejemplos de cosas así. Te hago un ejemplo ujú, rapidísimo. La lámpara Constanza, que yo te mostré varias veces de la Luche Plan, usa, no es mía, usa un, un, difusor que era de la Bayer, que se usaba para los cruscotos, ¿cómo se dice lo que tiene atrás del auto? La luneta del auto, ¿viste? ujú, La luneta donde tiene las luces. ujú, Eh, y a estos locos se les ocurrió usarla para una lámpara, ya tenían que hacer un ujú, espesor especial. La cuestión que la Bayer se la hizo, para una pequeña empresa italiana se lo hizo, y ujú, logró transformar un material que era solamente para autos en pocas cantidades en un material que se usa en iluminación enormemente. ujú, Entonces, hay una virtud en este grado de experimentación de baja serie que a ujú, veces no solamente a veces pueden surgir buenas relaciones o cosas interesantes, sino nuevos mercados, nuevos usos de material. ujú, Y eso no lo vi tan de cerca, no lo vi en Argentina, me costó mucho ujú, este tipo de relación. ujú. Sí, sí, sí. Y también el rol del diseño, ¿no? Creo que es otra Bueno, diferencia. desde ese punto de vista, bueno, yo no he trabajado mucho en Argentina, pero Ujú, yo creo que está empezando a surgir, veo algunos ejemplos de empresas que usan así el diseño como un instrumento de diferenciación, o sea, llamar un buen diseñador que te trabaja y te hace un proyecto desde afuera, no con una estructura de diseño interna, y ujú, eso, digamos, un poco esta combinación de editar el proyecto de un diseñador que tiene una visión, que tiene un modo de ver el mundo,
poco a Ujú, poco empieza a aparecer en Argentina también, de a poquito. ujú, ujú. Sí, sí, sí. Ojalá que siga creciendo. Bueno, Fran, y para ir cerrando, quisiera que me cuentes tu experiencia en Vistage. Sos parte Ah, de un grupo Vistage en Salta desde febrero de este año. ¿Qué te ajá. encontraste en esta experiencia de ser parte de un grupo de empresarios? Bueno, primero me encontré con la experiencia de imaginarme empresario, que es, Ujú, que es, eh, que es algo bastante nuevo para mí, porque yo siempre dije que no soy empresario, yo trabajo con las ideas, ¿no? Y, y bueno, me ha forzado a verme en otro modo, me está haciendo crecer ante la incertidumbre de verme en otro rol, digamos. ujú, Más más que en un rol, verme con una estructura, con una situación. Yo estoy tratando de transformar mi pequeño estudio en un sistema un poquito más organizado y más estructurado en lo que sería una empresa. Este ujú, camino lo estoy haciendo junto al grupo, que es muy interesante. Todo el proceso, el mecanismo para enfrentar los temas, los mecanismos lógicos del sistema te obligan a realizar ciertos razonamientos que son constructivos en sí. ujú, El aporte de los individuos, de todas las personas del grupo a tu problema en específico, se transforma en algo muy enriquecedor también, las diferentes visiones, a veces muy diferentes, muy lejos a la mía. ujú, Así que bueno, estoy en este desafío, ujú, en el desafío de lograr eh, imaginarme como empresario. ujú. Lo digo y me entra el duda a la cabeza si estoy diciendo la cosa correcta. Ajá. Bueno, pero por Eh, suerte te movilizó en ese sentido, ¿no? Las dinámicas del sí, grupo, ¿no? sí, le sacaría el nombre de empresario, le podría de generar una estructura más sólida Ujú, que me acompañe en la creación de mis ideas. Ese sería el desafío que tengo ujú, de acá hacia adelante, y ese desafío lo ujú, estamos haciendo juntos, digamos, y es muy ujú, interesante. ujú. Así es. Bueno, Fran, querido amigo mío, un placer haber conversado con vos. Esperemos que sea con éxito todo lo nuevo que viene hacia adelante. Esperemos que sea así, también lo tuyo, tu camino en vistas, que sé que va a ser excelente. Y bueno, gracias por todo. Gracias por tu tiempo. Un abrazo grande. Un abrazo.